Bienvenidos al penúltimo episodio de la primera temporada de esta mesa de trabajo que hemos denominado Gestión Invisible. En los episodios anteriores trabajamos sobre desgaste, urgencia, fricción semántica, límites, reconocimiento y confianza operativa. Hoy vamos a cerrar con un concepto que atraviesa todo el marco: la lectura de emergentes, porque las organizaciones hablan, no siempre con palabras, a veces con señales sutiles, con cambios en el ritmo, con silencios donde antes había intercambio, con pequeños errores que se repiten. Y cuando esas señales no se leen, lo que era un emergente se convierte en crisis. Hay una frase que aparece constantemente en organizaciones en crisis: no lo vimos venir. Pero la mayoría de las crisis no aparecen de golpe. Se anuncian con señales débiles, con emergentes que se ignoraron, con información que estaba disponible pero que nadie leyó. Hoy vamos a trabajar 4 conceptos centrales. Primero, emergente como información del sistema, no como ruido. En segundo lugar, las señales silenciosas, cómo el sistema habla sin palabras. En tercer lugar, las decisiones invisibles, lo que se decide sin nombrarse. Y finalmente, vamos a abordar el protocolo de lectura de emergentes, porque gestionar lo invisible también es aprender a leer lo que el sistema está diciendo sin palabras. Empecemos por una distinción que ya trabajamos en el episodio 2, pero que hoy vamos a profundizar: emergente versus urgencia. Un emergente es un hecho que surge y aporta información sobre el funcionamiento del sistema. Una urgencia es algo que requiere acción inmediata. No todo emergente es urgente y no toda urgencia es un emergente útil. Veamos las características de los emergentes. No son necesariamente problemas. Un emergente puede ser un colaborador que pide reunirse, un aumento sutil en consultas sobre lo mismo, un cambio en el tono de las comunicaciones, un silencio donde antes había intercambio. Ninguno de estos es un problema en sí mismo, pero todos son información. Requieren lectura, no reacción automática. La urgencia demanda acción inmediata. El emergente demanda interpretación. ¿Qué está diciendo este emergente sobre el sistema? ¿Es un caso aislado o una señal de algo más profundo? ¿Requiere intervención ahora o monitoreo? Los emergentes pueden anticipar crisis si se leen a tiempo. La mayoría de las crisis organizacionales no aparece de golpe. Se anuncia con emergentes que se ignoraron, pequeños errores que se repiten, consultas recurrentes sobre lo mismo, cambios sutiles en el clima. Si se leen a tiempo, se pueden prevenir crisis. Son señales, no ruido. Muchas veces los emergentes se descartan como ruido. Es solo fulano que siempre se queja, son cosas que pasan, no es nada grave. Pero cuando un emergente aparece, puede ser aislado. Cuando varios emergentes similares aparecen, ya no es ruido, es patrón. Y los patrones son información crítica del sistema. El emergente es como la fiebre en el cuerpo humano. La fiebre no es el problema en sí,
Es la señal de que algo en el organismo requiere atención. Un médico competente no baja la fiebre sin investigar qué la causa, porque bajar la fiebre sin tratar la causa es silenciar la señal sin resolver el problema. Lo mismo pasa con las organizaciones. Cuando aparece un emergente, la tentación es resolverlo rápidamente, pero el emergente no es el problema, es la señal de que algo en el sistema necesita atención. Pensemos un ejemplo. Un equipo empieza a consultar reiteradamente sobre el mismo proceso. La respuesta inmediata, reactiva, podría ser: ya se los expliqué 3 veces, atiendan mejor. La lectura del emergente, que es estratégica, sería: si consultan reiteradamente lo mismo, la consigna no está clara. No es falta de atención, es falta de claridad en el sistema. La primera respuesta culpa al equipo. La segunda lee la señal y ajusta el sistema. Ahora vamos a algo más sutil. Las señales silenciosas del sistema. El sistema habla, pero no siempre con emergentes explícitos. A veces habla mediante cambios sutiles en el ritmo de trabajo. El equipo que antes entregaba rápido ahora se demora. No es dramático, son 2 o 3 días más, pero si nadie pregunta por qué, esa señal se pierde. Y ese cambio de ritmo puede estar señalando sobrecarga que no se está nombrando, falta de claridad en prioridades, desgaste acumulativo, problemas de coordinación entre áreas. Aumento de consultas sobre lo mismo. Ya lo mencionamos, pero vale profundizar. Si una persona consulta sobre algo, puede ser que no entendió. Si varias personas consultan sobre lo mismo, el problema no es de las personas, es de la consigna. Pero si no se lee esa señal, se culpa a las personas en lugar de ajustar el sistema. Silencios donde antes había intercambio. En las reuniones de equipo, antes había debates, propuestas, intercambio. Ahora hay silencio. Se cumplen los temas de agenda, pero nadie opina. Eso no es que el equipo está de acuerdo, es señal de desconexión o resignación. Algo pasó que hizo que el equipo dejara de participar. Y si no se lee esa señal, el problema se profundiza. Cumplimiento mínimo indispensable. El equipo hace lo que se le pide, pero nada más. No hay iniciativa, no hay propuestas de mejora, no hay ese extra que antes ponían. Eso no es que se relajaron, es señal de retracción del compromiso. Como planteaba D. Shores, cuando el trabajo no tiene sentido, el colaborador retrae su compromiso al mínimo necesario. Aumento de errores leves. Errores pequeños que antes no ocurrían, ahora aparecen. No son graves, nadie los reporta como problema, pero si se miran como patrón, pueden estar señalando sobrecarga, falta de protocolos claros, desgaste acumulativo, desatención por desmotivación. Las señales silenciosas son como grietas en una pared. Una grieta pequeña no parece grave, pero si se ignora, se expande. Y si se sigue ignorando, eventualmente la pared colapsa. En las organizaciones, las señales silenciosas son esas grietas. Si se leen a tiempo, se previene el colapso. Si se ignoran, lo que era una grieta se vuelve derrumbe. Pensemos
por ejemplo en una empresa de 40 personas con una cultura de alta exigencia. Durante 6 meses aparecen señales silenciosas. Hay disminución de participación en reuniones de equipo, aumento de ausentismo menor 1 o 2 días de licencia, errores leves en entregables que antes no ocurrían, cambio en el tono de comunicación, más formal, menos espontáneo, personas que antes proponían ideas, ahora solo cumplen. Ninguna de esas señales era grave por sí misma, pero todas en conjunto forman un patrón claro de desgaste sistémico. ¿Qué hizo la dirección? Nada, porque no leyó las señales. Son cosas que pasan. Al mes 7, 3 personas claves renuncian simultáneamente. La dirección se sorprende. No lo vimos venir. Pero sí estaba anunciado durante 6 meses con señales silenciosas que nadie leyó. Ahora vamos a algo que consume mucha energía organizacional, pero que rara vez se nombra: las decisiones invisibles. Muchas decisiones críticas se toman sin nombrarse, y cuando una decisión no se nombra, genera ambigüedad. Y la ambigüedad consume energía. Veamos tipos de decisiones invisibles. La primera: ¿qué no hacer? Pero no se dice. La organización decide priorizar el proyecto A, pero no dice explícitamente: eso significa que no vamos a hacer el proyecto B hasta terminar A. Resultado, el equipo sigue intentando hacer ambos, se sobrecarga, ninguno sale bien. Si se hubiera nombrado la decisión de no hacer B, se habría protegido la energía del sistema. 2. ¿Qué postergar? Sin criterio explícito. Se decide postergar algunas tareas, pero no se dice cuáles, ni por qué, ni hasta cuándo. El resultado: el equipo no sabe qué dejar de hacer, cada uno interpreta a su manera, algunos siguen trabajando en lo que debería estar pausado, se genera fricción. Si se hubiera explicitado qué postergar y por qué, el equipo operaría con claridad. 3. ¿Qué delegar? Sin protocolo. Se delega una tarea, pero no se explicita qué nivel de autonomía tiene el delegado, qué criterios debe usar, cuándo debe consultar, qué no debe hacer. Resultado: el delegado no sabe si puede decidir o debe consultar cada paso, o decide cosas que no debería, o consulta cosas que debería poder decidir solo. Si se hubiera explicitado el protocolo de delegación, se evitaría la confusión. 4. ¿Qué tolerar? Sin límite claro. La organización tolera situaciones problemáticas, pero no dice explícitamente hasta dónde. Por ejemplo, se tolera que alguien llegue tarde ocasionalmente, pero no se explicita cuántas veces es ocasionalmente, en qué contexto es tolerable, cuándo deja de ser tolerable. El resultado: lo que era excepción se vuelve norma. El equipo no sabe qué es aceptable y qué no. Aparecen roces porque fulano puede llegar tarde y a mí no me lo permiten. Si se hubiera explicitado el límite, se evitaría la erosión del sistema. Hacer visible una decisión invisible es simple, pero poderoso. En lugar de vamos a priorizar el proyecto A, decir vamos a priorizar el proyecto A. Eso significa que el proyecto B queda pausado hasta que terminemos A. Los recursos asignados a B se redirigen a A. Si alguien está trabajando en B, debe parar y consultar qué hacer. Eso no es burocracia, es claridad que protege la energía del sistema.
Pensemos en una institución educativa. Una escuela decide mejorar la comunicación con las familias. La versión invisible de la decisión sería reunir al equipo y decirle, vamos a comunicarnos mejor con la familia. Resultado, nadie sabe qué hacer diferente. La versión visible de la decisión sería, vamos a comunicarnos mejor con las familias. Eso significa, primero, enviamos comunicación semanal a través de distintos medios. ¿Quién es el responsable? Pensemos en alguien que coordine la comunicación. Segundo, respondemos consultas de familias en 24 horas. ¿Quién es el responsable? Y ponemos como responsable a los docentes que se consideren para esa responsabilidad. Tercero, hacemos reunión trimestral con cada familia. ¿Quién es el responsable? Los tutores. Cuarto, no vamos a responder WhatsApp fuera de horario laboral. Ponemos un límite explícito. Ahora el equipo sabe qué hacer, quién es responsable, qué no hacer, porque el límite es explícito. Eso es hacer visible una decisión. Entonces aparece la pregunta, ¿cómo se leen emergentes de manera sistemática? Aquí va un protocolo operativo de 5 pasos. Paso 1. Registrar el emergente, no ignorarlo. Cuando aparece algo que llama la atención, registrarlo. No hace falta analizarlo en el momento, pero sí registrarlo. Puede ser un comentario en una reunión que quede asentado, un error que se repite, un cambio en el tono de comunicación, una consulta recurrente. Herramienta, se puede abrir una bitácora de emergentes, un documento simple donde se registran señales, fecha que se observó, contexto. Esto permite detectar patrones. Paso 2. Evaluar si requiere acción inmediata o análisis. No todo emergente requiere acción inmediata, algunos sí. Conflictos que están escalando, error crítico que se repite, señal de desgaste agudo. Otros requieren monitoreo, cambio sutil en ritmo de trabajo, disminución leve de participación, aumento de consultas, pero no crítico aún. Distinguir entre ambos evita reaccionar a todo y permite leer el sistema. Paso 3. Identificar qué información aporta sobre el sistema. La pregunta clave no es ¿cómo resuelvo esto? La pregunta clave es ¿qué me está diciendo esto sobre el sistema? Vamos a un ejemplo. Emergente. 3 personas consultan sobre el mismo proceso en una semana. Pregunta reactiva. ¿Cómo les explico mejor? Pregunta estratégica. ¿Qué falla en la consigna o el protocolo que genera esta confusión? La segunda pregunta permite ajustar el sistema en lugar de solo responder consultas. Paso 4. Decidir si es señal de ajuste necesario. No todo emergente requiere cambio sistémico, pero algunos sí. Si se repite, ya no es caso aislado, es patrón. Si afecta a varias personas, no es individual, es sistémico. Si aparece después de un cambio, el cambio necesita ajuste. Si el emergente cumple estos criterios, requiere intervención en el sistema. Paso 5. Intervenir o registrar para monitoreo. Si requiere intervención, actuar. Veamos algunos ejemplos de intervención. Ajustar protocolo que genera confusión, explicitar decisión que estaba invisible, redistribuir carga que está concentrada en pocas personas. Si requiere monitoreo, seguir registrando. Y si aparece el mismo emergente 2 o 3 veces más, pasar a intervención.
La lectura de emergentes no es un plus de liderazgo, es una competencia estratégica, porque las crisis organizacionales no aparecen de golpe, se anuncian con señales débiles, con emergentes que se ignoran, con decisiones invisibles que generan ambigüedad. Y cuando esas señales no se leen, lo que era prevenible se vuelve crisis. En el próximo episodio, el último de esta primera temporada, vamos a integrar todo el marco de gestión invisible. Trabajaremos sobre liderazgo y estrategia de gestión invisible. Cómo un líder que comprende este marco lee el sistema en lugar de solo reaccionar, diseña estructura en lugar de solo controlar, distribuye responsabilidad en lugar de concentrarla, protege la energía del equipo en lugar de desgastarlo. Porque gestionar lo invisible no es un conjunto de técnicas, es una forma de leer y diseñar sistemas. Y cuando un líder aprende a leer lo invisible, puede intervenir antes de que el sistema colapse. Soy Adriana Correa, nos encontramos en el último episodio de esta primera temporada de esta mesa de trabajo que hemos denominado Gestión Invisible. Hasta la próxima.